Buenos días a todos y a todas. Realmente es una emoción, un gusto y una responsabilidad muy grande estar aquí presidiendo el inicio de estas jornadas, jornadas que por demás tienen la palabra primeras y parece que son bastante primeras en la historia, por lo menos de muchos de los que en el tiempo que estábamos esperando para dar comienzo a la mesa nos decían es la primera vez y seguramente para muchos de nosotros es la primera vez que podemos hablar de formación docente con actores tan diversos como los responsables máximos de cada provincia, los integrantes del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Formación Docente, en el cual cabe decir que están presentes los gremios docentes, los representantes de la educación privada, representantes de las universidades y miembros de la academia, además del Ejecutivo de las provincias, y están acá, y esto nos parece muy, muy importante, no solo los formadores y directores de los institutos que por derecho propio tienen que estar en una jornada de estas características, sino que también están los estudiantes de la formación docente. Y esto de estar todos juntos nos parece que es una manera simbólica de expresar lo que viene siendo el proyecto de formación docente en nuestro país, a partir de las discusiones que se dieron previas a la sanción de la ley nacional y a lo que desde los comienzos y la creación del Instituto Nacional nos hemos dado como política. Para mí es muy particular y muy emocionante que Marinés Goldner esté acá al lado nuestro, hoy como viceministra de nuestro país, pero antes que eso y fundamentalmente en el marco de esta reunión, la primera socia fundadora del Instituto Nacional, porque todas las políticas que empezamos a llevar a la práctica a partir del 2007 las pensamos bajo la conducción de Marinés. Nosotros partimos de una obligación impuesta por la ley que también atendía un diagnóstico realizado por académicos respecto de cómo estaba nuestro sistema formador allá por el 2005-2006, que arrojaba un panorama de la existencia de un potente y distribuido sistema formador, pero cuya potencia se veía de alguna manera atentada o aminorada o disminuida por un estado de fragmentación y de dispersión de esfuerzos que en ese momento seguían siendo individuales o subgrupales, pero que no cobraban potencia ni cobraban visibilidad para el resto de los otros individuos o grupos de individuos que trabajaban para la formación docente desde siempre. Nosotros no estamos siendo fundadores de algo que no existía, sino que estamos recogiendo y potenciando cosas que se hacían bien y otras que se podían mejorar. Para atender a la obligación de la ley, para atender a una propuesta que académicamente venía diciendo que había que instalar un sistema ahí donde había fragmentos o conglomerados, pero no un sistema con las interrelaciones que supone un sistema, la política que se dio el Instituto Nacional tuvo que ver con atender en forma simultánea a los individuos, porque en ese momento las políticas eran focales y atendían individuos o grupos de individuos, pero reconocer que atender a los individuos, por ejemplo, a través de acciones de desarrollo profesional que continuamos, agrandamos y expandimos, requería que esos individuos tuvieran una caja de resonancia en la institución en la cual trabajaban. Entonces, que los directores, atendidos en un ciclo, por ejemplo, de directivos, tuvieran un grupo referido a su cargo, a su responsabilidad dentro de un colectivo de todos los institutos. Que los formadores que podían ir, por ejemplo, a visitas al exterior o a ciclos de desarrollo profesional, se sintieran partícipes de un instituto que le daba identidad. Entonces ahí es que universalizamos los proyectos de mejora, proyectos que convocaban en un comienzo solo algunos grupos de los pioneros que querían trabajar en la mejora institucional, pero que ya de por sí estaban marcando una manera de mirar al sistema educativo. Y es que un instituto constituido por personas, constituidos por individuos, sin embargo tiene una identidad institucional que hay que ponerla como singular,
hay que reconocerla, pero que esos rasgos de identidad institucional propios se parecen, tienen relación con los de otros institutos, y entonces nosotros nos dimos una política para el conjunto de los institutos, una política para el fortalecimiento de la conducción provincial de esos institutos, y la apuesta más grande fue a trabajar en un planeamiento y en un diseño de políticas con el conjunto de los responsables máximos de la educación superior de cada provincia. Y fuimos más allá, porque en algunas provincias encontramos que por el escaso número de instituciones formadoras que tenían, quizás por eso o por otros motivos, no había una conducción encargada excluyentemente de la educación superior, y compartíamos a los responsables con la educación secundaria. Y todos sabemos lo que sucede. La educación secundaria es más numerosa, es más problemática, y siempre quedaba en un segundo plano la necesidad de pensar la especificidad de la formación docente. Nosotros hicimos todo esto con la convicción de que teníamos obligaciones y responsabilidades, pero lo hicimos desde la alegría y desde la convicción también de que tenemos un proyecto educativo y un proyecto político de país que nos permite realzar esta responsabilidad en el marco de la función social y política de la docencia. Nosotros podríamos pensarnos, como se piensa la educación superior en general, como formadora de recursos humanos que se van a insertar en algún lugar del sistema productivo o del país y de su funcionamiento. Pero tenemos que reconocer un rasgo de identidad que es excluyentemente nuestro, y es que lo que nosotros estamos produciendo, si cumpliera ese término, son recursos humanos para la educación. Entonces, desde la formación de los futuros docentes, nosotros estamos ya imprimiendo lo bueno o lo malo que vaya a tener esa educación que, como dice el lema de nuestra jornada, es un derecho de todos los niños y adolescentes de nuestro país, por delegación y por demanda de nuestra sociedad. Entonces, garantizar derecho en un país heterogéneo, con problemas tan complejos como los que tenemos y veníamos teniendo, requiere de un colectivo docente que se piense como tal, como un colectivo. Y una de las cuestiones es que uno no inventa el trabajo colaborativo solo porque lo lea en una bibliografía que hemos leído en abundancia durante muchos años, pero que leer que hay que hacer trabajo colaborativo no alcanza para poder sentirse habilitado y sentirse en condiciones de realizar trabajo colaborativo. Una de nuestras obsesiones era generar, potencializar, dar posibilidad a que el colectivo se construya en la acción, no en los libros solamente, no en la teoría solamente. No porque despreciemos o no valoremos la formación teórica, creemos que es nuestro salvamento siempre, pero creemos que durante demasiado tiempo nos nutrimos casi excluyentemente de una formación teórica que no dialogaba con los desafíos del territorio, con los desafíos de la realidad escolar. Y si nosotros vamos a formar los recursos humanos que garanticen el derecho de aprender, tenemos que poner en esa formación lo mejor que tenemos en todos los sentidos, no solamente en los sentidos académicos. Hemos llevado adelante transformaciones que en su momento nos parecían muy osadas, como transformar la formación de maestros de nivel inicial y primario, que eran carreras cortas, entre comillas, en carreras de duración típica de la educación superior, que eran 4 años académicos como mínimo y 2.600 horas reloj. Tuvimos mucho miedo cuando alargábamos esto de perder matrícula. Lo hemos compartido con los directores provinciales, decíamos, ¿qué va a pasar si es cierto esto que, como los sentidos comunes se había instalado de que los estudiantes de la formación docente iban porque eran carreras cortas? Los estudiantes nos acompañaron y eso lo tenemos que agradecer, valorar, y nos triplica la responsabilidad que tenemos como adultos responsables de la formación. Los estudiantes que en el año 2007 ingresaron al sistema formador en un número de 101.000 y algo más de muchachos y muchachas que querían ser docentes, en el año 2010 se inscribieron 142.000 y algo más, lo que